Hola, muy buenas tardes. Da mucho gusto saber que poco a poco nos estamos integrando a nuestra última sesión de webinar de cierre de este maravilloso taller Express para la pedagogía en línea. Mientras vamos esperando que más participantes vayan ingresando, aprovecho para saludarlos, para que recuerden las reglas de interacción que tenemos para el día de hoy. Por favor, vamos a realizar las preguntas y comentarios vía chat. Esta vez no tendremos la posibilidad de habilitar nuestras cámaras, pero sí nuestro chat que se mantendrá activo a lo largo de toda la presentación. Revisemos también que nuestro audio para poder escuchar está correcto. Si por algún momento sienten que no están escuchando bien, será preciso salir otra vez de la sala y volver a ingresar. Pero creo que esta indicación no va a servir para quien no está escuchando por obvias razones. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra sesión de cierre. El día de hoy vamos a conversar con nuestros tutores y como es debido, abriremos un espacio de preguntas y respuestas con toda nuestra audiencia. Antes de dar inicio a nuestra presentación, quisiera invitarlos a que ingresemos por favor a esta página menti.com desde sus dispositivos, desde sus celulares, desde sus computadores, pueden habilitar otra página adicional y escribir www.menti.com. Les van a pedir allí un código y ese código es el que aparece ahora mismo en pantalla, que seguramente alguien del equipo me va a ayudar a compartir también en el chat. El código es 746702. 746702. Y allí vamos a responder a la misma pregunta que teníamos del cierre de nuestro maravilloso taller, que es, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que te llevas del taller? Al final de esta sesión vamos a generar una nube de palabras para poder comparar sobre esto y sería muy interesante generar una conversación, un poco de reflexión sobre estas 3 cosas y ver qué tanto o no coincidimos con lo que cada uno de ustedes se lleva en nuestro taller. Pues entonces, sin más preámbulos, arrancamos. Hola, qué gusto saludarles. De verdad es un placer poder vernos a través de este espacio y compartir todas estas reflexiones que de alguna manera ustedes transmitieron en las diferentes actividades del taller. ¿Qué veremos hoy? Vamos a fundamentar esta presentación en cuatro aspectos importantes. Primero, el objetivo de esta actividad, que tiene que ver con identificar, reflexionar sobre los aprendizajes logrados o buenas prácticas alcanzadas. A manera de reflexión, haremos un resumen sobre los foros en los que tuvimos la oportunidad de participar. Luego, preguntas frecuentes. Tomen en cuenta que tienen el chat para poder escribir las preguntas que ustedes o las dudas que ustedes tengan relacionadas con esto que hemos trabajado hasta el momento. Y luego finalizaremos con el cierre de la sesión. A manera de reflexión, es importante que recordemos un poco cuáles fueron los aspectos tratados durante los foros en los que participamos. Avanzamos. Y tenemos que categorizamos de alguna manera estas participaciones que sin duda fueron muy importantes, muy valiosas y de hecho nos sorprendieron la cantidad y la calidad de los aportes que ustedes plantearon. Todos ellos relacionados con esa identificación de los desafíos a los cuales se enfrentaban, de las características de sus actividades y fueron sin duda fundamentales para nosotros hacer un resumen de los mismos. Tenemos entonces que sobre los nuevos desafíos del tutor y del estudiante en línea, vemos 8 aspectos que queremos resaltar como parte de ese resumen que logramos identificar. Tenemos en principio el nuevo paradigma. Estamos frente a un nuevo paradigma que invita al cambio del rol tanto del tutor como del profesor, como del estudiante. Tenemos entonces que un estudiante con un rol más participativo, un rol más interactivo y de autogestión, y un tutor como facilitador y guía, motivador de este proceso. Tenemos además que el tutor debe prepararse, y si recordamos el webinar con las recomendaciones para una sesión síncrona, tenemos que prepararnos para esto, ejecutar de una manera
coherente a nuestros objetivos esa conversación para luego cerrar. Es importante que consideremos que parte de nuestro cambio, nuestro desafío como tutor, está en el conocimiento de estos momentos fundamentales en una conversación, una comunicación de este estilo. El estudiante además debe prepararse, no solo es una actividad que le corresponde al tutor, sino que el estudiante también juega un papel determinante en esto. Debe prepararse, debe manejar y autogestionar su propio proceso. También como una idea que fue común en las participaciones de ustedes, era importante definir y establecer una comunicación empática con nuestros estudiantes de manera tal que quedaran claras las reglas establecidas de juego. En este caso hay una participación fundamental tanto de profesores como de estudiantes. Buenos días a todos, cordial saludo desde Córdoba, Argentina. Soy Esteban Cocorda, a cargo de las secciones 6 a 10, y estábamos compartiendo esta presentación con mi compañera María Isabel, y me gustaría invitarlos a que miráramos los registros que hay en el margen inferior de esta presentación. Algunos aspectos vinculados a lo que María Isabel decía y que surgieron en los foros tienen que ver precisamente con la necesidad de llegar a algún tipo de preparación previa con nuestros estudiantes. Un dato muy interesante que encontramos fue, por ejemplo, aplicar una encuesta inicial con nuestros estudiantes para saber cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones en cuanto al uso de la tecnología, conectividad principalmente, y también dispositivos tecnológicos disponibles en la casa, en la familia, para poder transitar con alguna previsión lo que es la pedagogía en línea. Y esto se vincula también con este iconito naranja que ustedes tienen en el margen derecho, cuando hubo alguien que expresó que en educación virtual al estudiante hay que prepararlo. Esta posibilidad de hacer una encuesta, de hacer un relevamiento, es un dispositivo, un resorte interesante que quisiéramos compartirles de anticipación hacia los compromisos académicos, docentes que tengan hacia adelante, para prever luego lo que sea síncrono o asíncrono, ¿no? Y también, digamos, esto se traslada un poco a la figura de color rojo que ustedes ven allí, donde dice hacer acuerdos básicos de trabajo sería de utilidad para el desarrollo de nuestras clases. Lo que está, digamos, detrás de todo esto es, y vuelvo al de color naranja, cuando dice que esto sirva para motivar a nuestros estudiantes, para acompañarlos, para guiarlos. Y hubo alguien que habló no solamente pensando en términos de lo que es el contenido en sí, sino también el acompañamiento humano. Notamos mucho en la participación en los foros que ha salido esta inquietud, esta doble figura de una moneda, ¿no? El aspecto educativo, pero también el aspecto humano, indicando que puede y que debe ser responsable, digamos, de su propio proceso, pero, dijo alguien, agregarle cariño a esto, digamos, agregarle afecto, ¿no es cierto?, por su trabajo. Y algo importante es que si podemos prever cómo va a ser nuestro proceso de trabajo educativo, el estudiante podrá estar arribando a la aprobación de su curso, de su materia. Si pasamos a la siguiente, María Isabel, creo que tengo las 5 primeras y luego me sigues tú. Voy avanzando con ello respecto a los nuevos desafíos del tutor y el estudiante en línea. Encontramos también, con aportes que ustedes han hecho en los foros, el valor de poder seleccionar contenidos y actividades, de definir plazos y canales de consultas, ¿no? Pensar estrategias para dar a conocer mis mensajes y a mí mismo, que es lo que ustedes han estado trabajando en la plantilla de comunicación, cuidar la manera en la que producimos los mensajes, y cuando modificamos estas prácticas, cuando empezamos a prever este andamiaje, nos estamos modificando a nosotros mismos, pero también estamos impactando y modificando a nuestros estudiantes. Eso es importante, ser conscientes, digamos, que una buena preparación, como la que ustedes están tratando de llevar a cabo, formándose, también va a impactar favorablemente en sus estudiantes, y seguramente lo van a percibir y lo van a poder recuperar a eso, ¿no?
Y después, diferentes usos que podemos hacer de lo virtual. Tanto aprovechar materiales que hay existentes en la web, como materiales que nosotros hayamos producido o hayamos generado, volver a mirar esos materiales, tratar de mejorarlos, de adaptarlos, de curarlos, dice el lenguaje en este sentido, ¿no es cierto? Y también aprovechar las herramientas para mejorar la comunicación. María Isabel, te paso la posta. Sí, tal como tú mencionas, Esteban, fue un aspecto muy interesante que destacaron en los foros, la capacidad de reutilización de todos los materiales que han venido desarrollando, que pudieran desarrollar. Si bien les decían en los foros que sí implicaba un tiempo adicional el tener que hacer algunas producciones, algunos desarrollos, pero luego valoraban mucho la posibilidad de poder implementar esto en otros elementos, en otras actividades, con otros objetivos incluso. Entonces, importante la reutilización que todos puedan hacer de estos elementos que puedan ser usados. Adicionalmente, decían que era fundamental el poder desarrollar un espíritu innovador, emprendedor, mucha creatividad para poder, sobre la base de los objetivos previstos, poder desarrollar entonces actividades que fuesen significativas y que permitieran y favorecieran la construcción colaborativa del conocimiento. Importante también dentro de las discusiones el elemento colaborativo. Veían muy interesante el que pudiesen, dada la participación y contribución de todos, establecer conclusiones y establecer nuevos conceptos. Asimismo, la virtualidad depende en la medida en que podamos reflexionar acerca de nuestras propias prácticas y modificarlas. Lo decíamos anteriormente, cuando tenemos una buena aproximación acerca de la identificación y definición de nuestros desafíos, de nuestras capacidades, de nuestras barreras incluso, estamos en el camino indicado para poder entonces, con mucha creatividad, incorporar estrategias innovadoras que nos permitan el logro de nuestros contenidos. Y para finalizar, sin duda es importante el invitar siempre a los estudiantes a través de actividades dinamizadoras, invitarlos a reflexionar, invitarlos a ellos ser conscientes del proceso de aprendizaje que ellos están desarrollando, incluso ser conscientes, partícipes y poder ellos orientar y guiar este proceso. La autogestión en este caso es fundamental y es una de las competencias más importantes que nosotros podemos aportar en nuestros estudiantes a través de la familiarización de herramientas. Hola, buen día a todos y todas. Es un placer estar retomando aquí en vivo y en directo muchas de las charlas que hemos tenido en el marco de los foros. Me referiré ahora a lo que hemos trabajado y lo que hemos abordado en el foro número 2, que ha sido específicamente dedicado a la comunicación sincrónica y asincrónica. Hay algunos desafíos que, dentro de los que han planteado antes mis compañeros, que tienen que ver específicamente con la comunicación. Y entre ellos hay algunos que fueron destacados, en particular lo referido a la retroalimentación, a los estudiantes, la comunicación que sea respetuosa de la diversidad y de las diferentes preferencias e intereses de nuestros estudiantes, y también la comunicación de las expectativas, para lo cual es conveniente trabajar con rúbricas, así como hemos trabajado con rúbricas en nuestros foros y en nuestro taller. Ahora bien, más allá de cuál sea la modalidad elegida, sincrónica o asincrónica, hay algunas cuestiones a tener en cuenta que son generales. Quizás la principal sea esta en relación a la planificación que debe tener la comunicación. Creo que luego de una semana de haber hablado tanto y escrito y leído tanto sobre este tema, queda muy claro que una sesión sincrónica no necesariamente es una sesión sin planificación, sino que hay por detrás objetivos que deben ser cumplidos, hay una orientación por parte del docente, y es eso lo principal a tener en cuenta. Por otro lado, otra de las ideas principales que hemos tratado de trabajar es esta cuestión acerca de la complementariedad entre lo sincrónico y lo asincrónico. No se trata de privilegiar uno sobre el otro, sino más bien de presentarlos de manera articulada, donde un tipo de comunicación se continúa en la otra. Y por último, la cuestión de regular también
los canales y la manera en la que nos comunicamos con los participantes para hacerlo en forma más ordenada. Mi compañera Yunwen se iba a referir ahora a esta lámina. No sé, Gracias. Sí, ¿estás ahí? Fernanda, perdón, sí, es que no tenía abierto el micrófono. Pequeños ajustes técnicos. Bien, antes de elegir o de tomar la decisión sobre qué actividad voy a imprimir en mi curso, asincrónica o sincrónica, la prioridad es revisar cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje, para luego saber qué papel va a jugar la tecnología, o en este caso, qué dinámica, qué didáctica vamos a implementar. Eso es principal. Después, algunas particularidades sobre las actividades asincrónicas, la comunicación asincrónica. Bueno, estas actividades, a diferencia de lo que se puede pensar, sí pueden ser prácticas. Por ahí surgieron muchas dudas en este sentido en los foros. ¿Cómo le hago si mi curso es muy práctico, en la virtualidad no se va a poder? Sí se puede, esto depende de cómo planeemos la actividad, de qué herramientas le brindemos a nuestros estudiantes. Sin duda, el ambiente en línea puede ser práctico. Lo asincrónico también nos permite retroalimentar con mayor calma y de manera reflexiva, no solo a los tutores, sino también a los estudiantes. Es dúctil respecto del tiempo, pero a la vez tenemos que ser muy conscientes que requiere mucho trabajo de manera individual. Entonces, no porque sea sincrónico, no porque los estudiantes lo van a hacer por su cuenta, y como comentaba ahorita Fernanda, vamos a saturarlos de actividades asincrónicas, sino que hay que mediar muy bien, hay que elegir actividades que puedan unificar varios contenidos y entonces facilitarles el camino. Se recomienda utilizar pequeños videos, tal vez de 3 minutos, que sean grabados por ustedes, docentes, para que haya esta cercanía con el estudiante. No solamente utilizar la típica lectura, tal vez, sino variar nuestros recursos para que ellos hagan sus actividades de manera sincrónica. Pueden también echar mano de las redes sociales. Por ahí surgieron muchos comentarios de, ¿y si no tengo una plataforma y mis estudiantes solamente tienen experiencia tecnológica con sus redes sociales? Bueno, echemos mano de ellas. También podrían acercarnos y ser un buen canal de comunicación. En cuanto a lo sincrónico, bueno, sin duda es muy importante que tengamos esta comunicación, porque a pesar de que es virtual, el alumno se siente como si estuviera en la clase. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que las sesiones sincrónicas no sustituyen una clase presencial, porque sería muy cansado tener a nuestros estudiantes tantas horas frente a una pantalla. Entonces, también hay que tomar estos espacios sincrónicos tal vez para fortalecer su ánimo, para motivarlos, para explicarles cómo vamos a trabajar de manera sincrónica, para despejar dudas, pero no se recomienda para la cátedra, por ejemplo, para impartir por ahí toda nuestra clase, no, evitemos. También lo sincrónico debe ser puntual y efectivo, como lo vimos en nuestra sesión pasada. Tenemos que tener una planeación también de la sesión sincrónica y no llegar sobre la marcha, sino planearlo. Los dos tipos de comunicaciones requieren, como lo dijeron mis compañeros, una planificación. Muy buenos días para todos. Les habla Karen Sánchez desde Cali, Colombia. Hemos estado con las secciones 21 a la 25 y realmente la interacción en los foros y leer sus participaciones y responder a sus preguntas nos ha dado una idea más amplia de qué significa la motivación y el seguimiento en línea. Y ese fue el tema al que le dedicamos nuestra atención en el módulo 3. Ustedes hicieron aportaciones supremamente importantes y queremos volver entonces sobre ellas. La primera es que no podemos motivar a nuestros participantes si nosotros mismos no estamos motivados. Y en ese sentido creo que todos los participantes tienen un gran caudal de riqueza que pueden emplear
para transmitir esos mismos niveles de motivación a los participantes, cualquiera que sea el nivel educativo en el que ustedes se encuentren. Es importante cuando queremos motivar, recordar que tal vez a diferencia de los ámbitos presenciales, nuestro rol cambia, es diferente. Y lo que somos es realmente lo que queremos llegar a ser, convertirnos en una guía al lado de personas que están aprendiendo. Y eso, digamos, hace que nuestra atención se centre más, digamos, en el participante y le apoyemos en el desarrollo y en el fomento de su autonomía, de autodirección, sentirse que ha logrado, que alcanza los objetivos de aprendizaje, que obtiene logros, que en sí mismo es algo que le puede generar, digamos, esa dinámica de motivación. Mis colegas se han referido ya al tema, pero no podemos cansarnos de repetirlo. Motivar depende de la palabra, cómo nos dirigimos a otros, con qué frecuencia nos dirigimos a otros. Y para eso entonces tenemos los recursos, la comunicación síncrona y asíncrona, pero también tenemos todos los recursos que puede ofrecer las plataformas o los dispositivos, las redes sociales con las que utilicemos. Motivar, retroalimentar, apoyar y dar seguimiento, entonces son un todo, es un todo coherente que fortalece esa motivación y que funciona en doble vía. Estudiantes o participantes motivados motivan al tutor, un tutor motivado motiva también a sus estudiantes. Importante entonces pensar en cómo podemos desarrollar esa cercanía por medio de la palabra, que los docentes no nos convirtamos con nuestros tonos a veces imperativos en obstáculos para el desarrollo del propio participante, sino realmente se trata de un proceso de diálogo y aprendizaje en el que todos compartimos. Mi compañero Esteban les comparte también algunas ideas en este sentido. Gracias, Karen. La verdad que estamos como integrando todos estos contenidos y conocimientos que han surgido de los foros. Simplemente agregaría, para seguir en línea con lo que estabas expresando, con el punto 9 de nuestra presentación aquí, cuando habla del tono de voz y de los gestos adecuados, ¿no? Dice alguien en mi rol de moderador, lo cual, si se hace de una manera afable, invita y motiva a la comunicación. Tal vez más de uno de nosotros podría preguntarse cómo es respecto a este indicador. Seguramente más de uno de ustedes ha pensado cómo es su tono de voz y sus gestos, y ahí hay una ventana de oportunidad, porque el planificar nuestra sesión sincrónica puede hacer que tomemos más conciencia de nuestra personalidad, de nuestra persona online, digamos, y pautemos un poco cómo queremos presentarnos a nuestros estudiantes y cómo queremos que sea ese momento, digamos. Entonces, transitamos aquí por el lado de la comunicación. Algunos de ustedes han expresado el valor de motivar al estudiante desde esta comunicación, con esto del tono de voz y de los gestos, pero no solamente de ello, sino también desde la planificación de nuestras actividades, pensándolas en un marco activo, en un marco de colaboración y de prácticas. Podríamos ilustrar brevemente, digamos, dado que no es el objetivo del curso lo que hace a la planificación de actividades, pero uno podría decir actividades para resolver de manera individual, actividades para resolver de manera grupal, podemos pensar en distintas instancias como tutorías, clases teóricas, prácticos por grupo. Habría distintas opciones que podríamos tratar de explorar para poder motivar a los estudiantes en esta idea de sentirse partícipes en esta virtualidad y no solamente meros receptores de una clase expositiva. Lo que nos ocurre es que cuando a veces estamos transitando y rearmándonos en esta realidad, nos encontramos con que hay estudiantes que tienen como temor, como dice allí el punto 7, ¿no es cierto? O sea, tienen temor a equivocarse o temor a participar.
podríamos compartir, por ejemplo, que en el bootcamp que se dio anteriormente al taller surgió esta inquietud respecto a cómo manejar las cámaras, por ejemplo, cuando los estudiantes no quieren encender su cámara o habilitar el micrófono, y algunos utilizan el chat, digamos, como una especie de participación. Bueno, es un proceso de adaptación, no lo vamos a lograr o a conseguir de la noche a la mañana, pero estos acuerdos que hablábamos previamente pueden facilitar que tengamos unas comunicaciones más dinámicas, y desde luego siempre prima la flexibilidad, prima el adaptarnos, el ir transitando juntos, el pensar actividades que conlleven a un mayor protagonismo y a un mayor rol en las sesiones sincrónicas. En este sentido estamos poniendo el foco en el valor de la comunicación, en el diálogo con ellos, pero no solamente el diálogo referido a esto de cómo están, cómo se sienten, cómo van transitando este momento, sino también referido a los contenidos de la materia, desde luego, de nuestro curso, y también referidos a compartir qué es lo que la bibliografía, qué es lo que los recursos documentales que hemos elegido es lo que traen, trabajarlos con ellos. Dicen algunos de ustedes, analizar situaciones y problemáticas que hacen a su desempeño laboral futuro, proyectando otro tipo de situaciones que se pueden vincular no solamente con la comunicación, para generar esa motivación en nuestras sesiones y en nuestras clases virtuales. Gracias. Y en relación con esto último, también nos hemos referido a la presencia social del docente. El docente tiene una presencia educativa y también una presencia social, que a veces se hace un poco rara en esto de los entornos virtuales, porque parece que estamos todo el tiempo interactuando con otras pantallas, pero hay personas reales detrás que tenemos que darnos a conocer. Ahora, lo más interesante de esto es que darse a conocer como persona, transmitir la propia humanidad, no solamente es cuestión de hacer un foro café o de presentarme y contar cómo está formada mi familia o cómo son mis hobbies, sino que es algo que tiene que transmitirse en todos nuestros mensajes y comunicaciones. La calidez en el trato, la humanidad, el hecho de estar abierto a aceptar al otro como es algo que tiene que estar permeando todas nuestras comunicaciones, y acá nuevamente cabe la reflexión que hacíamos antes. El docente modela estas cuestiones, por lo tanto, dentro del aula virtual también modela la manera en que los estudiantes van a trabajar en forma más o menos cooperativa, en forma más o menos constructiva. Es también esta una cuestión para tomar en cuenta. Pues muchísimas gracias, tutores. Creo que hay mucha reflexión, mucho que comentar, mucho que seguir pensando en todo este proceso. Mientras damos espacio para empezar a recibir las preguntas de nuestra audiencia, permítanme compartir con ustedes las respuestas del Mentimeter inicial que teníamos para compartir con la audiencia, a ver cómo va esto, que por lo pronto pinta como muy interesante. Permítanme compartir aquí la pantalla para compartirles el resultado a nuestra pregunta inicial. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla en este momento, por favor? ¿Sí? Perfecto. A nuestra pregunta inicial sobre cuáles son las 3 cosas más importantes que te llevas del taller. Y recordarán ustedes cómo empezamos este taller, hace 8 días exactamente, ¿no? Lo primero que veo en pantalla es que la palabra comunicación se repite. Era uno de los desafíos importantes con los que arrancamos en el taller, y es grato ver que hoy ya no es un desafío. Ahora es una de las cosas más importantes que sabemos cómo adaptar, cómo tomar y cómo ejecutar en nuestra aula de clase. Así que da gusto de verdad ver que hemos apuntado por donde teníamos que apuntar. El tema también de la motivación, del aprendizaje, del conocimiento, son como de las palabras más grandes que estamos viendo que todavía se sigue creando en esta nube de palabras, ya con 166 participantes. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario que hacer en este sentido, o si ya podríamos pasar para nuestras preguntas y respuestas.
esta imagen igualmente va a quedar compartida posteriormente con la presentación, entonces también para que la puedan tener participantes un antes y un después, que sin duda es un ejercicio bastante interesante para llevarse. Voy a dejar entonces de compartir esto y vuelvo a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Permítanme un segundo, volvemos a compartir. Y si me pueden confirmar si estamos viendo la pantalla. Sí, Caro, se ve. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a ver qué preguntas tenemos. Claro, bueno, han abundado más las participaciones, muchas de ellas confirman lo que ya sintetizaron los tutores, pero algunas, por ejemplo, Miguel Santa Cruz, él fue un replicador de curso a un equipo de facilitadores de una institución con la que él colabora, de manera que él lleva a muchas personas todo lo aprendido, agradece y valora. Muchas gracias, Keta. Aquí quiero aprovechar para recuperar una pregunta que nos hace. Ok, esta quiero aprovechar que hablamos sobre las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas para que por favor nos ayude Fernanda con esta respuesta. Dice, ¿qué nos recomienda para lograr una comunicación más inclusiva y accesible para los estudiantes con discapacidad? Bueno, algo que tiene la posibilidad de desarrollarse en ambientes virtuales como el que estamos transitando es la cuestión de poder usar múltiples recursos para la comunicación. Y en ese sentido, quizás la respuesta sea un poco general porque va a depender de qué tipo de discapacidad, estemos hablando en relación, pero los recursos que disponen en el aula virtual son muy variados para poder hacer este tipo de comunicaciones, y en particular cuando nos referíamos a la posibilidad de abordar la diversidad, tiene que ver también con algo que no solamente es una cuestión específica de niños o jóvenes con discapacidad, sino también con distintas preferencias en cuanto al tipo de recursos que pueden usar. Por ejemplo, yo puedo presentar un caso o una información en el aula, no solamente en forma escrita, que es como solemos presentarla, sino también con gráficos o con dibujos o con un soporte de audio. Y de la misma forma se puede pedir la respuesta a las consignas por parte de los estudiantes. Ustedes verán que en el foro final que tenemos de reflexión, hemos intentado que ustedes puedan elegir cuál es el formato que quieren usar para dar sus reflexiones. Podríamos haber incorporado también, por ejemplo, hacer un dibujo, hacer una gráfica, y eso sería una manera de ampliar la comunicación para hacerla más accesible a todos según sus preferencias y sus posibilidades. Si algún otro de los tutores quiere presentar esta apreciación, bienvenido. Yo agregaría simplemente identificar qué queremos transmitir, qué queremos, para qué lo hacemos y cómo lo haremos. Si nosotros identificamos a través de sencillas preguntas el cómo nosotros y qué tenemos que desarrollar, implementar a través de una actividad, una estrategia, creo que podemos mapear inclusive el camino para lograr el objetivo que tenemos planteado. Sin duda es importante ir verificando cuáles serían los indicadores que me permitan evidenciar que lo hice de manera correcta. Muchas gracias, tutoras. Tengo otra pregunta que quisiera que nos ayudara a responder Karen. Tania Matus nos pregunta, uno de los mayores retos para los estudiantes es la organización del tiempo. ¿Cómo apoyarlos de forma más efectiva? Tania, excelente pregunta, Tania y todos los participantes, porque ese es el reto que enfrentamos todos, no solamente los estudiantes, sino también nosotros los tutores. Hemos hecho
digamos, el énfasis en el tema de la planificación, e inevitablemente la planificación implica, una de las dimensiones que implica es el manejo del tiempo. Y este es un asunto también muy personal, pero encontramos recursos en Internet que nos ayudan a organizar nuestro tiempo, a recordar cuáles son las cosas que tenemos pendientes, a pensar cuánto tiempo vamos a destinar a cada actividad. Y en cierta manera, todos los recursos que encontramos en Internet para el manejo del tiempo son eficientes, ayudan mucho, pero solamente son así si conservamos, digamos, esa disciplina de cumplir con lo que nos hemos planteado hacer. Si una actividad va a durar 1 hora, ustedes han podido apreciar, estos webinars duran 1 hora y es justo el tiempo que dedicamos. Detrás hay mucha preparación, pero cuando es la hora, es la hora. Lo mismo sucede con otras actividades que hacemos. Entonces, parte de ese tipo de habilidades y destrezas que tanto tutores como participantes deben desarrollar, apoyados en recursos como los que se pueden encontrar en línea para el uso del tiempo, o los que no tienen recursos digitales, acceso a esos recursos. Entonces, una agenda de trabajo, de qué hora a qué hora se hace tal o cual actividad, asegurar que no hayan solapamientos de actividades y avances. Gracias, Karen. Tenemos otra pregunta con relación a, bueno, no sé si Esteban nos puede ayudar a compartir esto, a responder esto, perdón. En cuanto a la comprensión de textos de nivel superior, ¿qué recursos, estrategias y actividades son las más recomendables? A manera general, tal vez no cuestión puntual, pero ¿qué tipo de estrategia podríamos proponer para estudio de comprensión de nivel superior? Bueno, la pregunta es interesante. Puedo responder un poquito a partir de mi experiencia y seguramente mis colegas tienen otras herramientas, pero algo que facilita mucho a los estudiantes la comprensión de la bibliografía son las guías de estudio. Por lo menos en lo personal me ha dado buen resultado, digamos, facilitar una guía de estudio. Otro aspecto que da buen resultado es la posibilidad, con tiempo, desde luego, de poder crear un glosario de términos técnicos. Eso es un material de consulta bastante permanente o asiduo. Y yo diría que también hay algunos recursos que dependen quiénes son los destinatarios. Porque, doy un ejemplo, pueden ser un grupo de personas que están especializados o formados en una temática y están tomando un curso, una capacitación en otra temática, de la cual no conocen mucho. Entonces hay allí un proceso de alfabetización que, digamos, que requiere este tipo de adaptaciones. Si el curso forma parte de una carrera o del mismo sistema educativo, tal vez no es tan urgente, pero sí es aconsejable pensar en esto, guías de lectura, glosarios y otros recursos que han facilitado mucho el acceso al conocimiento, es ya sean presentaciones virtuales o incluso recursos lúdicos. No quiero caer en esto, en el tema de tenemos que gamificar o ludificar nuestros contenidos, sino tenemos que entender o tener presente y ser conscientes que nuestros estudiantes tienen distintas vías de acceso al conocimiento. Y lo que estamos haciendo con esta planificación más detallada, digamos que desde luego insume un tiempo de preparación, es poder facilitar el acceso al conocimiento a partir de los hándicaps o de las potencialidades que cada participante o cada alumno tiene, digamos. A lo mejor nosotros somos muy textuales, digamos, ¿no? Y vamos al libro directamente, pero la verdad que el cambio generacional también nos llega y encontramos que nuestros alumnos son más visuales. Entonces, pensar en distintos caminos y vías de acceso, yo diría, sería un mix, me atrevería a proponer, que deberíamos pensar, digamos, no quedarnos en uno solo.
Esteban, de pronto me gustaría agregar algo allí que está presente en toda la estrategia de comunicación con nuestros estudiantes, y es lo que en alguno de los módulos se llama el modo socrático, las preguntas. Es cuando interrogamos qué más ejercicio, ¿no?, que captar hasta qué punto entendimos un texto, que por la vía de las preguntas, y por la vía de las preguntas generamos diálogo, y por el vía del diálogo generamos aprendizajes adicionales. Es algo que utilizamos en los foros, en las sesiones síncronas, en las sesiones asíncronas, entonces esa también pudiera ser una clave. Y como decía Esteban, yo comparto totalmente su opinión relacionado con que depende, es un mix que se tiene que empezar a definir sobre la base del conocimiento de nuestros estudiantes, de entenderlo y de entender cómo aprenden actualmente. Una modalidad que particularmente desde mi experiencia me permito comentárselas tiene que ver con el uso, implementar aula invertida. Cuando nosotros ofrecemos la posibilidad de combinar una sesión totalmente asíncrona para que los estudiantes puedan revisar reflexivamente el contenido y luego ir a una sesión síncrona de aclaratoria de dudas, de fortalecer algunos conceptos, de lo que nosotros consideremos importante según el objetivo planteado, se dan interesantes experiencias formativas que sin duda creo que son muy interesantes y se las. Muchas gracias, tutores. Fernanda, ¿ibas a decir algo? No te quiero interrumpir. Adelante, Por favor, en relación con esto que planteaba Karen de las preguntas, ¿no?, y de las preguntas como disparadoras de nuevos diálogos y de generación de aprendizaje. Un riesgo que muchas veces vemos en las actividades de foros, que son una de las protagonistas de la educación virtual, es la tentación a que cada uno de los participantes haga su propia presentación y se olvide del diálogo, de la discusión con los demás, y también que cada uno haga su aportación sin demasiada hilación con los materiales que el docente propone para trabajar durante ese módulo. Entonces, ahí el rol del docente, del tutor, es fundamental para poder establecer esa vinculación, para poder promover el diálogo, y para poder también promover el diálogo entre lo que yo quiero plantear como mi opinión, y alimentarlo con la teoría o con los contenidos que están previstos para esa actividad. A base de preguntas muchas veces se logra eso, pero bueno, es un trabajo intenso y muy creativo para hacer en ese sentido. muchas gracias. La siguiente pregunta creo que va a dar como para reflexiones de todos, como lo que he visto ahorita, que cada uno tiene un punto de vista muy interesante para conversar. Y tiene que ver sobre el tema de las decisiones en las organizaciones. Voy a ver si puedo recuperar esta pregunta porque ya la perdí con todas las otras intervenciones que han venido, pero alcanzo a tenerla presente. La mayoría de las organizaciones o las universidades han solicitado que el tiempo que se utilizaba en las clases presenciales se transmita ahora a través de webinars o videoconferencias. Entonces, es más una demanda de la organización de las instituciones el solicitar tiempos extensos de hasta 2 horas en cada una de las sesiones que inicialmente teníamos como clase, que ahora las queremos trasladar a ambientes virtuales. La pregunta al respecto exactamente, y se la hago primero a Marisabel por si después algún otro tutor nos quiere apoyar, es cómo dialogar con estas organizaciones para que se entiendan que los procesos sincrónicos generan un espacio y un tiempo particular y no se pueden trasladar tal cual como un ambiente presencial movido a un ambiente virtual. ¿Cuál sería la manera de aproximarlo, la estrategia de convencer a estas organizaciones que ahora nosotros como docentes que entendemos una metodología diferente, podemos ofrecer una alternativa diferente a lo que actualmente nos están demandando en estas organizaciones? Sí, tanto las organizaciones como todos quienes tengan una necesidad formativa tienen que identificar claramente el qué necesitan, cómo
cómo lo necesitan desarrollar y a través de qué medios. Una vez clara la identificación y definición de cuáles son estas necesidades formativas, diseñar una estrategia que responda a cada uno de los canales y de las competencias que se necesiten desarrollar en cada uno, es ya un paso en la planificación de la actividad. Sí creo importante el poder definir esto, cuál es esa necesidad y el para qué nosotros necesitamos incorporar una herramienta formativa que responda a qué. En la medida en que nosotros lo hagamos, se identificarán las particularidades de cada uno de los colaboradores para entonces poder diseñar un plan de trabajo con ellos. Carolina, de pronto me gustaría aportar en este sentido, y es que, digamos, si nosotros estamos aquí transitando hacia los entornos virtuales de aprendizajes por la fuerza de las circunstancias, entonces la realidad que estamos viviendo ahora no solamente nos afecta a nivel individual, sino colectivo y evidentemente también en el nivel organizacional. Las organizaciones no pueden seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes del coronavirus, entonces hay que acudir a nuevas estrategias. Y de pronto una de las maneras de llegar a estas instancias de dirección en las organizaciones es invitarle a participar de estos mismos cursos o entrenamientos cortos, acercarlos a, digamos, a la lógica y a la estrategia que está detrás de ellos y mostrar hasta dónde se puede llegar, qué cosas se pueden hacer en estos contextos que ya no es posible hacerlo como se hacían antes. Tal vez de pronto con ejercicios más sencillos, de más corto plazo, pero de pronto esa sería una primera aproximación. De pronto muchas de las personas que hasta ahora han sido resistentes a transitar a estos entornos virtuales de aprendizaje lo son porque nunca han pasado por la experiencia y no saben qué pueden conseguir y qué tan gratificante puede resultar. Entonces, de pronto, ese también puede ser un camino posible. Gracias, Karen. Y de nuevo, yo creo que toda la lección que nuestros docentes han aprendido a lo largo de este taller lleva justamente a no solamente reflexionar sobre mi proceso y mi rol como docente, sino también cómo puedo yo ayudar a abrir los ojos a esta organización que desconoce el camino que viene y que es normal que lo desconozca porque no lo hemos vivido antes, pero en el propósito de apertura, de proposición, de cambio, porque es claro que la educación no va a ser la misma después del COVID-19. Estela, no sé si nos estás escuchando. Hay una pregunta como muy puntual que quisiera que de pronto nos ayudaras a responder. Y es de nuevo el tema de el tiempo de las actividades sincrónicas frente a las actividades asincrónicas. ¿Existe un porcentaje? ¿De qué manera deberíamos medir esto? Parece ser que es una pregunta que se ha repetido a lo largo de la discusión y no sé si puedas ayudarnos un poco a entender este panorama mejor. Pues sí, te escucho, Carolina, gracias. No creo que haya una receta, primero porque los cursos son muy distintos, ¿no? La verdad, esta es una conversa, como hablamos entre los tutores varias veces durante el taller, la verdad, ustedes han generado muchas discusiones entre los tutores y a mí misma en otros grupos que es con relación al síncrono y asíncrono. O sea, las buenas prácticas de la educación en línea de décadas es totalmente pautada en la comunicación asíncrona. Y la verdad, ¿por qué? Porque la verdad, la educación en línea, así como la educación a distancia, viene de una necesidad de personas que no pueden acceder al presencial, ¿no? Entonces, por diferentes motivos. Y muchas veces esos motivos están relacionados a tiempo y a espacio. Entonces, la comunicación asíncrona es una respuesta a esta necesidad de independencia entre el tiempo y espacio. El comentario de María Isabel es muy importante porque la aula invertida que ella menciona es, la verdad, una iniciativa que sale del presencial. No es algo, no es un modelo que sale del movimiento de educación en línea per se. Es la verdad un movimiento que sale del presencial por aprovechar mucho
las tecnologías y mejorar los modelos de enseñanza, ¿no? Entonces es interesante porque de hecho es una necesidad distinta, viene de otro lado, ¿no? Entonces ahora hay que ver, yo diría, dos cosas. Una son los aspectos de necesidad del grupo, o sea, necesito del síncrono porque mis alumnos necesitan sentirse conectados porque ahora no hay el presencial. Esa es una necesidad. Necesito del síncrono porque mis contenidos, la verdad, no pueden ser hechos de manera asincrónica porque pues tengo que mostrar algo práctico, pues voy a enseñar la guitarra, no puedo estar ahí haciéndolo por escrito, ¿no? Entonces hay elementos que el contenido te requiere el síncrono. Otros, el síncrono es un medio muchas veces de hacer negociación, de tomar decisiones. Entonces si hay trabajos colaborativos, si hay este tipo de cosas, pues el síncrono viene de él. Entonces, en todo eso lo que estamos mencionando son el social también es una necesidad. Entonces la necesidad tiene que estar ahí. Yo diría que no hay una receta. Lo que hay es un cansazo que ocurre por horas seguidas del síncrono, eso sí. Y el otro elemento es, que es muy, muy importante, y vi ahí en el chat varias menciones de eso, es la cuestión de la conectividad de las personas. Hay elementos ahí que son un desafío que no se resuelve en decidir si es asíncrono o si es síncrono por una cuestión de instrucción. Es porque pues no tengo conectividad. Entonces, un elemento importante de cuando se mete el síncrono es que se pueda grabar. Porque en el momento que no se puede grabar, lo que estás haciendo, volviendo a la cuestión de la accesibilidad, es cortar mitad o mucho más que la mitad de las personas que no pueden estar en este momento conectadas todo el tiempo, ¿no? Ahora, hay otras maneras de conectar. Mira, todos tenemos teléfonos, hay cosas, hay maneras de pensar la conexión y la sensación de que estamos todos juntos, que no necesariamente es estar todos con vídeo en una pantalla. El otro punto es la cantidad de gente. Aquí, por ejemplo, estamos con no sé cuántas personas, no podemos ahí poner todos en vídeo y todos hablando. Entonces, todo eso es como una danza, ¿no? Eso ahí que encontrar estos parámetros. Y les digo, mucho de lo que está pasando ahora es un poco de experimento. Y les invito a hacer experimentos minimizando los riesgos, ¿no? Y que sean y que inviten a sus participantes a les decir cosas, a les contar qué les funciona. Y van a ver que las respuestas a veces son antagónicas, porque lo que funciona para uno no funciona para otro. Y eso es verdad en cualquier situación. Siempre volviendo a que no estamos en una situación perfecta y que tenemos que todos, de todos los lados, estar muy resilientes a tratar de eso, como estamos todos intentando hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Y quería comentar sobre un punto que vi ahí en el chat que me parece muy importante, que es la cuestión de la cantidad de horas de dedicación de los profesores. Eso les cuento que eso está en la educación en línea, toda la literatura de la educación en línea, muy antes de haber COVID, de todo, es muy claro que la cantidad de trabajo en general es mucho más grande en el ambiente en línea. Claro, hablamos mucho más rápido que escribimos. Ya ahí ya nos toma más tiempo. Además, toda la ventaja de haber conversas paralelas en el asíncrono, claro, aumenta mucho más la necesidad de atención de un tutor. Eso ahí surge como un punto importante porque la metodología que vas a escoger, la planificación, vuelvo a la discusión de la necesidad de planificación, la planificación tiene que considerar también eso. ¿Cuáles son las expectativas de cómo voy a atender? Mi experiencia me dice el siguiente: lo importante es ser muy realista de qué puedes hacer, no prometas más de lo que puedes hacer
y cuenta con el grupo para te ayudar. Por eso es que el foro tiene esta ventaja tan grande, porque las personas pueden responder a las preguntas de los demás, y además cuando yo contesto algo, pues esta respuesta sirve a muchos, ¿no? Entonces, eso es realmente el núcleo un poco de la necesidad de planificar. Son todos estos elementos, ¿no?, que deben funcionar de manera coordinada, ¿no?, y que tienen que ser pensados. Gracias, Estela. La verdad es que han sido muchos los comentarios, las preguntas no paran de llegar, pero de nuevo, el tiempo siempre va en contra de nosotros y tenemos que limitar estas intervenciones. Antes de pasar a nuestro cierre final, quisiera invitarlos para que continuemos esta conversación en nuestros foros antes de finalizar el curso. Ustedes van a tener acceso a todos los contenidos del taller. Yo entiendo, Estela, si estoy mal, corrígeme por favor, pero ellos también tienen la posibilidad de compartir estos recursos con sus instituciones, de poder Sí, compartir. Totalmente. El banco es un socio de Open Knowledge y Open Content. Lo Totalmente. único que pedimos es que obviamente tengan la indicación de la autoría de estos materiales, pero por todo lo demás, todo lo que tenga que ver con políticas de Creative Commons, las podemos compartir sin ningún inconveniente. Y también invitarlos, justamente porque de esto estamos aprendiendo todos, que no se olviden de completar la encuesta de satisfacción de este taller. Para nosotros es vital poder recibir sus retroalimentaciones, sus comentarios, temáticas en particular que quisiéramos que trataran de alguna manera especial. Por favor, utilicen ese espacio para que nosotros podamos consultar esta información y hacer productos y generar más contenido que podamos compartir con la región. Me voy al final con, bueno, esta parte la cubrimos con la nube de palabras. Y a manera de conclusión, entiendo que Karen querías conversar algo al respecto. Sí, solamente compartir, yo creo que ya es como la síntesis de los diálogos que hemos sostenido aquí, que la clave en esta estrategia de pedagogía con nuestros estudiantes en entornos virtuales está en cómo desarrollamos, cómo llevamos a la práctica la comunicación. Hemos hecho énfasis en eso, todos mis colegas, Estela, Carolina, estamos convencidos de la importancia de la comunicación, no solamente per se, sino porque es la manera en que los seres humanos se conectan. Detrás de la pantalla, detrás de ese micrófono apagado o detrás de esa cámara de video apagada, hay un ser humano en condiciones que no conocemos, pero que estamos ahí también para generar esa especie de lazo afectivo que motiva. Veo que hay alguien que ha preguntado frecuentemente en este chat, ¿qué hacemos con los estudiantes que están desmotivados? Pues empecemos por esta dimensión de la comunicación que sea precisa y fluida entre docentes y participantes. Digamos, allí están las bases para una pedagogía en línea. Pero no solamente por esa conexión que podemos crear con nuestros participantes, también porque comunicación y planificación son dos momentos que van de la mano. No podemos hacer una buena comunicación con nuestros participantes si no tenemos una buena planificación. Pero seamos claros en lo siguiente, la planificación no implica rigidez ni estructuras inflexibles. Al contrario, se trata de que utilicemos la flexibilidad de manera dialogada, que podamos ajustarnos en contenidos, pero que las reglas del juego en las que establecemos esta relación de enseñanza-aprendizaje se mantengan y sean claras para todos. Esa sería, digamos, a manera de conclusión final. Carolina. Muchas gracias, Karen. Pues dejamos entonces la última palabra a Estela para que haga el cierre oficial de este webinar a 1 minuto de terminar nuestra sesión. Muchas gracias a todos. No, creo que fue una discusión muy linda. Estaba justo aquí a comentar con Sonia por detrás que la verdad, volviendo al valor del sincrónico, cuando comparo, por ejemplo, un sincrónico de esta magnitud del inicio y del final,
pues del final tiene todo sentido, ¿no? Porque ustedes ahí pasaron una semana súper intensos a pensar, pensar, pensar y cambiar de opinión, que es lo más interesante de todo, que es pensar una cosa y después pensar otra. Y les invito de nuevo a continuar esta conversa en Moving Online. Esto es el lugar donde estamos a construir una comunidad de práctica con todos ustedes. La idea de la capacitación es como una aceleración de trabajo durante una semana, pero que después pueden bajar un poquito esta aceleración y continuar a pensar, dándole tiempo de digerir todo, de volver a las cosas que hicieron esta semana, hacer preguntas. Estamos ahí muy pendientes del foro que tenemos en Movie Online, ¿no? Entonces les invito, si no están registrados, que entren ahí, regístrense, pueden participar del foro y habrá otros webinars. Tenemos un webinar el próximo jueves, súper interesante. La invitación está ahí en Moving Online. Entonces es eso, o sea, muchas gracias por la participación y que continúen conectados con nosotros. Gracias, Estela. Y no siendo más, entonces completamos a la 1 casi en punto para cumplir con el tiempo y el respeto de toda la audiencia. Un gusto verlos, un gusto saludarlos y por favor, seguimos conversando en los foros de nuestro taller. Excelente día para todos. Adiós. Chao, saludos. Hasta luego, saludos a todos.